Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy Buenos días, día, profe. gracias por el saludo. eh, hoy día, lamentablemente, se vienen enterando a última hora, tanto nosotros como profesores, como ustedes, como alumnos, que la universidad está cerrada por los lamentables hechos que ocurrieron ayer. Así que hoy día la universidad está completamente cerrada y las clases van a ser por videoconferencia. No se va a pasar asistencia hoy día por razones obvias y por lo mismo, dado la, la premura y haberse avisado a última hora, les solicito a los que están presentes, honestamente veo que hay apenas dos personas presentes, si le pueden avisar al resto de sus compañeros a través del WhatsApp y de las otras redes, porque entiendo que el aviso ni siquiera lo vi en la noche. Llegó un aviso de rectoría anoche como después de las 11 de la noche. Normalmente no estoy mirando el correo a esa hora. Sí, profe, se mandó como un pantallazo de que ya estaba la clase hoy. eh, pero dijeron que estábamos en paro, entonces yo creo que mucha gente a lo mejor no se unió por eso. No sabía eso eh, yo como te digo, como soy profesor por hora, no voy todos los días. De hecho, los martes no tengo clases, así que no estaba en la universidad. Y unos colegas que sí están permanentemente en la universidad me mandaron unos videos de unos incidentes bastante graves que ocurrieron ayer. Y después, más tarde en la noche, y eso no lo vi recién a primera hora de la mañana, vi que estaba cerrada la universidad, pero no sabía que además había un paro. ¿Eso cuándo se votó y cuándo se inició? Ayer, profe, creo que como a las 9 y algo empezó la votación y había plazo como hasta las 2 de la mañana para votar. Bueno, de todas maneras, la clase, eh, la clase hoy va a quedar grabada, igual como se ha hecho en las ocasiones anteriores en que hemos tenido clases online. La clase hoy día es relativamente corta, relativamente simple, así que vamos a empezar con la clase de hoy día, recordando entonces que todo esto va a quedar grabado y va a ser informado para el resto de sus compañeros que nos asisten hoy día. Sí, y además tiene la importancia de esta clase, la clase número 15, es con esta clase termina la mitad, la primera parte de la unidad número 2, todo lo que es la teoría del consumidor. Y esta clase en principio sería la última clase que entra como materia para la primera PEP. Entonces lo que vamos a ver en la clase hoy día es la relación que existe entre distintos bienes, y vamos a usar el concepto de elasticidad, pero para relacionar dos bienes distintos, porque hasta ahora hemos hecho el análisis de ver la relación de elasticidad, es decir, el cambio, la sensibilidad que tiene, por ejemplo, la demanda en unidades físicas de un bien cuando cambia el precio, que es lo más directo y lo más obvio, que es una relación inversa, que llamamos la ley de la demanda. Y la relación, después vimos en la clase pasada, que existía con el ingreso, y que explicábamos que en ese caso lo que ocurre habitualmente es que en la medida que aumenta el ingreso disponible, tenemos más disponibilidad de comprar bienes, por lo tanto aumenta el consumo en unidades, y eso se le llama un bien normal. Pero en algunos casos hay algunos bienes que, frente a un aumento en la cantidad del ingreso disponible, el consumo disminuye y se le da el elegante o poco elegante nombre de bienes inferiores, y eso significa que la medida que el consumidor tiene más ingresos, prefiere comprar menos unidades de ese bien. ¿Por qué razón? Porque probablemente lo va a cambiar por otro bien que considera de calidad superior y que probablemente antes no lo compraba porque no tenía el ingreso
necesario para consumir ese bien. En todas estas últimas clases hemos visto entonces el concepto de elasticidad, de cómo se relaciona la demanda, entendía la demanda como la cantidad de unidades físicas de consumo, en relación a tres variables. El precio del bien, que es lo primero, lo más directo, lo más obvio, que lo denominamos como el precio de X, del bien X. El ingreso, que lo habíamos visto en la clase anterior. Y por último, nos queda por analizar el precio de los otros bienes. Entonces, hoy día vamos a analizar qué relación existe entre el consumo en unidades de un bien cualquiera, que lo vamos a denominar en forma genérica el bien X, y el precio de otros bienes. Ahora la pregunta es, ¿necesariamente el consumo de un bien genérico X se ve afectado porque otro bien cualquiera Y cambia su precio? Y la respuesta es que a veces sí y a veces no. Y cuando se ve afectado, no siempre se ve afectado de la misma forma. Vamos a ver que hay veces que cuando el precio del otro bien sube, el consumo de X aumenta o en otras veces disminuye. Entonces vamos a ver todas esas combinaciones y a todo eso le vamos a dar una connotación económica intuitiva. Entonces, para eso, lo primero que vamos a utilizar es una herramienta gráfica y les recuerdo, como siempre he dicho y he repetido muchas veces casi hasta el cansancio, que la cantidad la cantidad de bienes y el precio, es lo que sigue la ley de la demanda. Cuando nosotros hacemos una representación, es una representación gráfica de algo que es un poco más complejo. Y la gracia que tienen los gráficos, y por eso lo utilizamos tanto en los cursos de economía, sobre todo los cursos de fundamentos, inicialmente de economía, es porque permite en una forma intuitiva comprender un concepto que a veces si uno ve solamente una formulación matemática a través de una ecuación, puede que no sea tan simple de entender. Por eso yo les decía muchas veces que en la resolución de un ejercicio, cuando están tomando una prueba, por ejemplo, el hecho de hacer un gráfico bien, independiente que les hayan solicitado no hacer un gráfico, ya tienen la mitad del ejercicio resuelto porque significa que ya comprenden el concepto. Entonces lo que vamos a ver aquí es un gráfico de demanda, pero hay que tener ojo con el gráfico de demanda que se presenta acá, porque es un gráfico que relaciona la cantidad en unidades del bien X, pero no con su propio precio, sino con el precio de otro bien, el precio del bien Y cualquiera. Entonces hay que tener que cuidado. Por eso se llama esta la curva de demanda cruzada, porque cruza el consumo en unidades de un bien X, lo cruza con el precio de otro bien que vamos a llamar Y. Entonces esto a simple vista parece que fuera el mismo gráfico de curva de demanda que hemos visto siempre, pero en realidad se refiere a la demanda cruzada. Entonces, supongamos que tenemos una gráfica con este aspecto que sigue la forma que habitualmente nosotros esperamos de una curva de demanda, es decir, pendiente negativa, pero estamos hablando de dos bienes. Decimos que en este caso ocurre que cuando el precio del bien Y aumenta, disminuye el consumo del bien X. Entonces, eso nos indica de alguna forma intuitiva que estos bienes se mueven en forma conjunta. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando del precio del mismo bien, ocurriría exactamente lo mismo, es decir, sube el precio del bien, disminuye el consumo en unidades. Y cuando sube el precio del otro bien, también disminuye el consumo del bien X.
Eso podría darse entonces cuando se trata de bienes que se consumen en conjunto. Se consumen los dos simultáneamente y por eso le damos el nombre de, vamos a destacar acá, los bienes complementarios. ¿Qué podría ser un bien complementario? Lo habíamos adelantado en clases anteriores. Caso más típico, ahora que estamos en la hora del desayuno, podría ser el azúcar con el café. Cuando yo me tomo un café con azúcar en la mañana, yo no pretendo decidir entre café o azúcar, sino que consumo ambas cosas simultáneamente. Después de eso, me puedo preparar una tostada de pan con mantequilla. Tampoco yo pretendo tomar una decisión de decir, hoy día voy a comer pan, mañana voy a comer mantequilla. Son cosas que se consumen en en forma conjunta, por eso los llamamos bienes complementarios. Y por lo tanto, si en mi casa aumenta el consumo de café, simultáneamente también voy a consumir más azúcar. Si aumento el consumo de pan, también voy a aumentar el consumo de mantequilla. Entonces, ambos se mueven en forma conjunta. A ver esto acá. Ahora tenemos otra gráfica donde se ve una situación distinta que no parece lo normal en un gráfico de demanda, en que la pendiente es positiva. Pero recuerden que estamos hablando de una curva de demanda cruzada. Entonces, de qué forma podría entenderse esto? Esto podría entenderse en una situación de reemplazo. Es decir, cuando aumenta el precio de un bien, considero que ese bien está demasiado caro y lo empiezo a reemplazar con el otro bien. Entonces lo que estoy haciendo es sustituir el consumo. Y por eso que la pendiente es positiva. Aumenta el precio de este bien, lo dejo de consumir, pero empiezo a consumir más del otro bien. Entonces la demanda cruzada tiene una relación positiva. Y ese podría ser el caso, siguiendo con el ejemplo del desayuno, podría ser el caso de consumir té o café. El té o el café, salvo que alguna persona tenga gustos muy extraños, yo no lo voy a consumir en conjunto. Tomo una decisión. Voy a preparar una taza, tengo agua hervida y en ese momento decido, bueno, o me preparo una taza de té o una taza de café. Lo sustituyo, lo cual no quiere decir que sean necesariamente buenos sustitutos, pero voy a decir por el té o el café. Después, al momento del desayuno, podría tener la opción de ocupar, por ejemplo, mantequilla para el pan o margarina para el pan. No es que vaya a consumir ambas en forma simultánea, sino que voy a tomar la decisión de cuál es el bien que prefiero consumir. Y en ambos casos ocurre que si hay algún grado de sustitución y, por ejemplo, la mantequilla sube significativamente de precio, ocurre que con alta probabilidad yo voy a disminuir el consumo de mantequilla y me voy a volcar hacia otro sustituto, que en este caso podría ser la margarina, y viceversa también. Si yo estoy acostumbrado a ocupar margarina y esta sube de precio, probablemente voy a consumir menos margarina y consumir una cantidad un poco mayor de mantequilla. Bienvenido, Nicolás, a la clase. Parece que vamos a tener poca asistencia hoy día por varias razones. Primero, bueno, porque se avisó a última hora que la universidad iba a estar cerrada y además porque me indican que al parecer entiendo que se votó por una paralización de actividades por parte de los estudiantes. Sí, ahí me confirmas, Nicolás.
Podría ocurrir entonces, siguiendo con este ejemplo de qué forma el precio de un bien afecta el consumo del otro bien, que un bien cambie de precio y sin embargo el consumo del otro no se ve afectado absolutamente en nada. ¿Cómo interpreto esto? Lo interpreto como que no hay ninguna relación entre el consumo del bien uno y del bien 2, del bien X y del bien Y, y por eso obviamente decimos que hay independencia en el consumo de estos dos bienes y por eso se le llama bienes independientes. Entonces, en este caso, la curva de demanda cruzada, que relaciona el consumo en unidades del bien X con el precio del otro bien Y, como no tienen relación, el consumo en unidades del bien X no se va a ver afectado y por lo tanto lo vamos a ver como una curva perfectamente vertical hacia arriba. Para esto vamos a usar el concepto entonces de la elasticidad cruzada de la demanda o elasticidad precio cruzada de la demanda y vamos a ver que la fórmula con que la estamos definiendo es exactamente igual, exactamente la misma fórmula que habíamos visto en el caso de la elasticidad precio de la demanda, es decir, variación porcentual en la demanda del bien X en unidades dividido por la variación porcentual en el precio del bien Y. Ahora, la diferencia, obviamente, es que estamos hablando de el consumo en unidades del bien X y el precio de otro bien Y. Entonces, por eso, nuevamente, a simple vista, la fórmula parece que fuera exactamente la misma, y de hecho es casi exactamente igual, pero la diferencia está en que estamos comparando dos bienes distintos. Entonces, tengo una variación del precio del bien Y y lo comparo con la variación en consumo en unidades del bien X. Y la fórmula, como pueden ver, es exactamente la misma que se repite. La derivada de X con respecto al precio de Y multiplicada por el precio Y dividido por X. Entonces, de esta forma, al igual que en el caso anterior, vamos a hacer una clasificación de los bienes de acuerdo al índice que resulte y al signo. Cuando nosotros hablábamos de la elasticidad precio de la demanda, decíamos que no tenía ninguna relevancia el precio o sea, perdón, el signo de la elasticidad del precio, dado que la ley de la demanda me dice que la curva de demanda tiene pendiente negativa, por lo tanto la elasticidad precio de la demanda siempre, siempre sin excepción va a tener signo negativo. Y si hay un índice que siempre va a tener signo negativo, eso no me entrega ninguna información. Por eso que en el caso de la elasticidad precio de la demanda, el signo era irrelevante y lo que importaba era el valor absoluto. No así en el caso de la elasticidad ingreso de la demanda, donde podía ser tanto positivo, en el caso de los bienes normales y superiores, como negativo en el caso de los bienes inferiores. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La elasticidad precio cruzada de la demanda puede tener signo negativo como signo positivo y también podría ser cero. Entonces, cuando es negativo, que es lo mismo que ocurriría con la ley de la demanda, decimos que son bienes que se consumen en forma simultánea, en forma conjunta, y por eso le damos el nombre de bienes complementarios. El pan con la mantequilla, el azúcar con el café. Son bienes que se consumen en forma simultánea, en conjunto. Cuando es positivo, quiere decir que son bienes que tienen un cierto grado de sustitución, que sería el caso de la margarina con la mantequilla, el caso del café con el té, el caso del jugo de frutas con versus una bebida gaseosa, son bienes que tienen un grado de sustitución y por eso su elasticidad de precio cruzada va a ser positiva, cero, mayor que cero, porque se supone que al subir el precio de un bien, yo consumo menos unidades de ese bien
y reemplazo, sustituyo el consumo de ese bien que está más caro por el otro que en términos relativos se convierte en un bien más económico, más barato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Lo, lo que vimos en en estas, en estas tres clases, hablamos en primer lugar de, decíamos, una forma simplificada de analizar el efecto de la demanda en base a tres variables, que son el precio del mismo bien, el precio de X, el precio de otros bienes, que lo vamos a denominar como el precio Y, y el ingreso. Cuando estamos viendo la relación que existe entre el consumo del bien y el precio de ese mismo bien, hablamos de la curva de demanda y de la elasticidad precio de la demanda. Cuando analizamos la relación entre el consumo de un bien X y el ingreso o la renta, hablamos entonces de la elasticidad de ingreso de la demanda o la elasticidad renta, y eso se estudia a través de la curva de Engel, que relaciona el consumo en unidades con el ingreso disponible. Y por último, lo que hemos visto en la clase de hoy día es la relación entre el consumo en unidades de un bien X y el precio de los otros bienes, que los denominamos en forma genérica el bien Y. Y eso lo analizamos a través de lo que llamamos la curva de demanda cruzada, es decir, que relaciona el consumo en unidades del bien X con el precio del otro bien Y. Por eso el nombre de demanda cruzada. Y este efecto, en términos de sensibilidad, lo vamos a llamar la elasticidad cruzada de la demanda o en forma más completa, elasticidad precio cruzada de la demanda. Entonces, esos son los tres análisis en términos de sensibilidad, en términos de elasticidad que vamos a ver de la demanda. Y eso es lo que cierra esta mitad del primer capítulo de la unidad número 2, en que vemos la teoría del consumidor. Entonces vemos la relación del consumo con el precio, con el ingreso y con el precio de los otros bienes. Veamos un ejemplo similar a los ejemplos que habíamos visto antes. Suponga que las preferencias de un consumidor por el bien X e Y están representadas en la siguiente función de utilidad: 5 por X por Y al cuadrado. Además, el precio de X es igual a 10, el precio de Y es igual a 5 y el ingreso o renta disponible es igual a 900. Obtenga la curva de precio consumo y la curva de demanda del bien X. Discuta la forma de la curva de demanda de X y represéntela. Obtenga la curva de renta consumo y la curva de Engel para el bien X. Represéntela gráficamente, discuta si el bien X es normal o inferior. Y por último, obtenga y represente la curva de demanda cruzada del bien X. Son XY bienes complementarios, brutos, sustitutivos o independientes. Calcule la elasticidad renta, la elasticidad precio y la elasticidad cruzada. Bueno, para ir anotando algunas cosas, lo primero acá es, esto decimos que es una función de utilidad. Entonces, lo primero que tenemos que notar es una función de utilidad del tipo de Cobb-Douglas, y ya sabemos que el resultado de la función de utilidad Cobb-Douglas se simplifica, es bastante fácil de obtener. La condición de equilibrio que tenemos que encontrar para resolver el óptimo del consumidor, siempre que tenemos una función de Cobb-Douglas o similar, sabemos que podemos aplicar el principio X marginal. Entonces, vamos a anotar acá
principio X marginal. Y ese principio me dice entonces que el precio de X dividido por el precio de Y será igual a utilidad marginal de X dividido por utilidad marginal de Y. Entonces, en términos generales, sabemos que vamos a ocupar el principio X marginal siempre que tengamos una función continua derivable, y ese es el caso de una función de Cobb-Douglas. El precio de X y el precio de Y ya lo conocemos, es un dato, precio de X igual 10, precio de Y igual 5, y la utilidad marginal lo tenemos que calcular entonces como la derivada. Entonces vamos a anotar acá, derivada de U, en realidad esto es derivada parcial, pero no tengo el signo para anotarlo acá, de X, y esta derivada es simplemente 5 y cuadrado. Tengo la derivada de U a de Y, y esto es 10xy. Y por lo tanto, haciendo la relación, utilidad marginal partido por X partido por utilidad marginal de Y, esto va a ser 5y cuadrado dividido por 10xy, y esto va a ser entonces Y partido por 2x. Y por otro lado, eso tiene que ser igual al precio de X por precio de Y, es decir, tenemos precio de X partido por precio de Y, va a ser igual a Y partido por 2x, y por lo tanto, esto es lo mismo que decir 2 precio de X por X es igual a precio de Y por Y, o lo que es lo mismo, precio de X por X es igual a un medio precio de Y por Y. Y ahora simplemente lo que hacemos es reemplazar esta, esta igualdad en la ecuación del presupuesto para dejarlo en forma genérica, y quedaría como lo siguiente. Y es igual a
precio de X por X más precio de Y por Y, dando eh, precio de X, tenemos precio de X por X más un medio, perdón, 2 precio de X por X, y esto es lo mismo que decir entonces 3 precio de X por X, y por lo tanto X demanda es igual a ingreso dividido por 3 precio de X. Hacemos exactamente lo mismo para Y, y vamos a tener acá que Y entonces sería un medio precio de Y por Y más precio de Y por Y, y esto es igual entonces a 3 medios precio de Y por Y, y por lo tanto acá vamos a tener despejado también banda de Y, va a ser igual a 2 veces el ingreso dividido por 3 precio de Y. Si ustedes se recuerdan, esto ya habíamos visto ese resultado anteriormente en una función de Cobb-Douglas. Los resultados siempre tienen la misma forma. Aparece el ingreso multiplicado por el exponente de X o de Y. En este caso el exponente de X es 1 y aparece 1 por ingreso. Y el exponente de Y es 2 y aparece 2 por el ingreso. Y dividido por el precio de X o precio de Y, multiplicado por la suma de los exponentes. En este caso, la suma de los exponentes es 1 más 2 es igual a 3. Entonces ahora simplemente reemplazamos los números. Vamos a borrar acá. Entonces así es como quedaría gráficamente. Sabemos cuál es la forma que tiene una función, de Cobb-Douglas. Reemplazamos los valores en este caso, colocamos el ingreso,
que es 900, se divide por 3, queda 300 partido por el precio de X. Esa sería la curva para el precio de X. La curva renta-consumo es simple reemplazar todos los valores y dejar dejar en este caso el punto de equilibrio. Y es igual a 4x, la forma en que se relaciona, que es una línea recta. La curva de Engel, en este caso, eh, tenemos el ingreso dividido por 3 precio de X, que es lo que hemos visto antes. Si reemplazamos, nos queda simplemente ingreso dividido por 30, es una línea recta. Es una función lineal, además que pasa por el origen, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver? Y eso ya lo sabemos. En el caso de un bien de tipo Cobb-Douglas, va a ocurrir siempre que el, el bien es de tipo normal porque presenta una curva de Engel con pendiente positiva. Si hacemos la elasticidad cruzada entre el precio de Y con el consumo del bien X, recordemos que la función demanda no incluye el precio Y. Entonces, aquí lo que me está diciendo que son bienes absolutamente independientes. Entonces, hay características que son generales de la función de Cobb-Douglas. La primera característica es que todas las funciones de Cobb-Douglas indican que se trata de un bien superior, y de hecho la curva de Engel es una función lineal que pasa por el origen. Todos los bienes de tipo Cobb-Douglas son independientes entre sí, es decir, lo que pasa con el bien X no influye lo que pasa con el bien Y en términos de precio. Y ahora calculamos las elasticidades. La elasticidad renta y la elasticidad precio siempre, sin excepción, en una función de Cobb-Douglas, siempre van a ser exactamente uno. Y la única diferencia, obviamente, que la elasticidad renta es uno positivo y la elasticidad precio es un uno con signo negativo. Y la elasticidad precio cruzada, bueno, eso ya sabemos inmediatamente que es cero. ¿Por qué es cero? Porque lo vamos a marcar acá. ¿Por qué ese término es cero? La derivada de X con respecto al precio Y es cero porque resulta que la función demanda de X no incluye el precio de X, por lo tanto, obviamente tiene que ser cero. Ahora veamos para revisar el otro, la elasticidad precio de la demanda. Lo voy a anotar por acá arriba, y lo pegado. Ahí, sí, recordemos que la función la función que define la demanda de X es ingreso partido por 3 precio de X. Entonces lo vamos a anotar acá. X demanda es igual a ingreso partido por 3 precio de X. Por lo tanto, la derivada de X con respecto a precio de X
es igual a menos I por 3 precio de X vamos a poner al cuadrado. Y si lo reemplazamos acá, entonces vamos a tener derivada de X, precio de X, multiplicado por precio de X, dividido por X. Entonces tenemos acá menos I partido por 3 precio de X al cuadrado. Y todo esto multiplicado por precio de X dividido por X. Pero X ya sabemos que es ingreso partido por 3 precio de X. Y esto es lo mismo que decir menos ingreso partido por 3 precio de X al cuadrado por, acá reordenamos los términos y me queda 3 precio de X al cuadrado dividido por I. Son exactamente los mismos términos y por lo tanto esto me queda menos uno. Y el ejercicio que hacemos acá en el caso del ingreso es, es similar. Lo vamos a anotar por acá. Derivada de X con respecto al ingreso es igual a uno partido por 3 precio de X. Y por lo tanto hacemos el cálculo completo. Derivada de X con respecto a Y por Y partido por X. Entonces acá tenemos uno partido por 3 precio de X por Y partido por X, que sabemos que esto es Y partido por 3 precio de X. Y acá se cancelan todos los términos, entonces me queda
más uno. Bueno, y eso es si se fijan, acá nos reemplazamos el valor de precio de X, no reemplazamos el valor del ingreso. Ese resultado es absolutamente genérico para cualquier función de Cobb-Douglas. Entonces recuerden, para una función de Cobb-Douglas, la elasticidad precio de la demanda es unitaria. Siempre va a ser unitaria. Entonces, cuando ustedes quieran definir una demanda con elasticidad precio unitaria, saben inmediatamente que es una función de Cobb-Douglas. Ahora, qué tipo de exponentes tenga no tiene ninguna relevancia, siempre va a ser unitaria. Si ustedes quieren definir una demanda con una elasticidad renta unitaria, también tiene que ser una función de tipo Cobb-Douglas. Entonces siempre van a tener este resultado. La función de demanda Cobb-Douglas tiene elasticidad precio de la demanda unitaria. La función de demanda Cobb-Douglas tiene una elasticidad renta o ingreso también unitaria. Y la elasticidad precio cruzada siempre va a ser cero. Así que ese es un resultado genérico que se va a repetir siempre en el caso de una función de Cobb-Douglas. De hecho, si ustedes revisan, podemos ver que yo no reemplacé los valores numéricos, lo dejé en función del ingreso y lo dejé en función del precio de X y siempre les va a dar lo mismo. Elasticidad precio de la demanda menos uno, elasticidad renta más uno, elasticidad precio cruzada igual cero. Y para, para terminar, recordemos en forma genérica, si tenemos una función de Cobb-Douglas, significa que la utilidad es igual a X, esto es elevado a, pero tengo que ponerlo acá, y por I elevado a B. Entonces, una función de Cobb-Douglas que sea un coeficiente A por X elevado a, llamémosle alfa, Y elevado a beta, me va a dar como resultado siempre lo siguiente. X de la demanda es igual A por I dividido por A más B por precio de X. Y demanda es igual a B por I dividido por A más B por precio de Y. Entonces recuerden, siempre que tenemos una función de Cobb-Douglas de la forma un coeficiente A por X elevado a alfa, Y elevado a beta, la función demanda de X la podemos tener en forma directa como alfa por el ingreso dividido por alfa más beta dividido por precio de X. Y en el caso de Y es beta por el ingreso dividido por alfa más beta por el precio de Y. Entonces, en cualquier caso, siempre les va a resultar lo mismo. Vuelvo a repetir, la elasticidad precio de la demanda unitaria, la elasticidad renta unitaria y la elasticidad precio cruzada es cero por la sencilla razón de que en la resolución de la demanda de X no aparece el precio de Y y en la demanda de Y no aparece el precio de X.
Bueno, la clase hoy día era relativamente corta. Les recuerdo que esta es la última clase que en principio entraría para la primera PEP, todo lo que es la teoría del consumidor. Así que no sé si hay alguna consulta o pregunta o si no, vamos a dejar la sesión hasta acá por el día de hoy. Seguimos el viernes y esperemos que el viernes podamos volver a tener clases normales. Por acá por lo menos, profe, ninguna duda. Lo que sí le Perfecto. quería avisar que el paro lo votaron hasta el sábado, así que no sé qué tan normal va a ser las clases. Bueno, tenemos que ver porque como todo esto se avisó a última, de hecho el aviso llegó según mi correo a las 11:15. Por razón obvia, yo no estoy mirando mi correo a esa hora de la noche, lo vi, me levanto bastante temprano, lo vi en la mañana y por eso mandé un aviso. Tampoco sabía de la situación del paro, así que me imagino que recibiremos alguna notificación de la universidad más tarde. Así que ahí nos indicarán qué va a ocurrir el viernes. Así que Ya, bueno, profe. muchas gracias por su asistencia y esperemos que nos veamos el día viernes entonces. Que estén todos muy Ya, bien. profe. Nos vemos. Gracias por la clase.